que tiene cosas importantes que decir. En el día de hoy corresponde a un hombre destacado de la política en la República Dominicana y a nivel internacional. Donde quiera que hay un dominicano sabemos quién es esta persona. Ya le hemos tenido como invitado en este espacio de Levántate New York. Hoy también tenemos el privilegio de contar con Guido Gómez Mazara, quien es miembro destacado del Partido Revolucionario Moderno y que aspira a presidir la presidencia de la República justamente por esta misma entidad. Bienvenido al espacio. Buenos días, Guido, ¿cómo está? Un saludo fraternal y con la esperanza de que la salud esté en su mejor punto. Sí, señor, gracias por esos deseos. Guido, sería interesante saber qué dice, cómo aprecia Guido que el Partido Revolucionario Moderno no va a utilizar los mismos mecanismos que utilizó cuando Guido Gómez Mazara estaba aspirando a la presidencia del partido. No lo va a hacer ahora en esta precandidatura a la presidencia del país. Mire, la clase política en el país es muy propensa a creerse que puede burlarse de la inteligencia de los ciudadanos. Y hacerlo es una gran equivocación. La última encuesta que acaba de publicar un medio de comunicación sumamente importante, que se llama Elige RD, estableció cuáles son las figuras más importantes del país. Las primeras 10. El único que aparece y no nombra gente, no tiene cargo público, es quien le habla. Pero un hallazgo importantísimo de ese proceso es que las dos autoridades del partido, yo estoy muy por encima de ellos en términos de simpatía. ¿Qué significa eso? Que las razones que buscaron para ir a una convención de delegados, que digo yo que es delegados, para impedir el proceso de competencia, y yo dije en su programa que yo no digo una convención de delegados, eso es una vagabundería. Pero el hallazgo de la encuesta lo que revela las razones ya no ocultas, siempre sospechadas, para no ir a competir. Ese fue un ardid que usó el compañero presidente de la República, claro está, Hipólito le hizo el juego, en la intención de colocar y o mantener en la dirección del partido a quien sin gozar del respaldo de la mayoría que ellos impusieron. Y el país sabe perfectamente que yo me quedé tranquilo. No hice nada, no me gané, y fui consistente diciendo yo a esa vagabundería. Ahora bien, si pretende hacer lo mismo para la elección de la candidatura presidencial, yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Yo voy a reaccionar. Ahora, ¿qué yo aspiro? Que el ardid que se utilizó respecto de la institucionalidad, ahora, frente a la sociedad, se van a tener que revelar, porque es el compañero presidente, Luis Abinader, que habrá de competir en un proceso de reelección, si él así lo entiende. Entonces, él no va a tener excusa diciendo, no, es el partido, no, eres tú. Entonces, nosotros estamos convencidos de que un político que pretende construir la legitimidad en la sociedad no puede pasarle por encima a la dirección media y a la base de su partido. Tú no puedes pretender el concurso de la ciudadanía esquivando el consentimiento de los tuyos. Y es por eso que yo espero, aspiro, ir a una competencia mediante voto universal, directo y secreto, y nos estamos preparando para eso. El fin de semana de arriba estuvimos en Bonao, el pasado en Cotuí, mañana salimos al sur, fundamentalmente a Tamayo, esa parte, construyendo nuestra mayoría y armando los equipos. Yo tengo fe de que vayamos a un proceso de convención universal, directo y secreto. Guido, Oscar Pérez de este lado. Algunas personas han establecido que el PRM realmente son dos partidos ideológicamente opuestos.
Uno es el PRM, que es, como usted lo definió, la popicracia, y el otro es las bases sustentadoras de este partido, que son el PRD, que es un partido de bases, de clase media, media baja, y con una concepción mucho más democrática de la sociedad. ¿Es cierto eso? ¿Y cuál sería su definición sobre la problemática interna de esas contradicciones entre lo que nosotros llamamos la dirigencia, que es el PRM, y las bases que llamaremos el PRD? Mira, ese no es un fenómeno nuevo. La confrontación de Bosch y Peña era una confrontación respecto al tema. Había otros factores, pero el tema esencial era una corriente electoralista y otra no electoralista. Después, cuando legitimó, había una confrontación entre lo viejo y lo nuevo dentro del partido. Inclusive hubo una frase célebre, porque la mayoría de la gente que habla de Peña Gómez no lo estudia. Peña Gómez decía que había que combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo para establecer equilibrio. Y nosotros hemos dicho que con la desaparición física del doctor Peña Gómez, el partido perdió el rumbo ideológico. Y nuestro esfuerzo es a reconstruir la agenda liberal, progresista y democrática histórica. Tú lo enfocas correctamente. Pero esas visiones no son malas. Tienen que coexistir. O sea, el histórico Partido Socialista Obrero Español, la voluntad de Felipe González no era la única. Ahí estaba Alfonso Guerra, que le daba un matiz ideológico al partido. Para poner una referencia. Y en los últimos 30 años, el partido, con peso específico ideológico, Hugo Tolentino, Amaury Justo Duarte, Franklin J. Franco, Tirso Mejía Ricard y Belice Frate. Pero, o sea, siempre en el partido ha existido eso. Ahora, en la actual coyuntura, nuestro argumento es que el peso específico de la visión conservadora que prevalece como línea de mando política en el partido está provocando una distancia innecesaria entre la base social del partido y la cúpula dirigencial. Yo te voy a dar ejemplos de políticas públicas, porque la gente cree que es personal. No. Y además, en un partido político donde no hay discrepancia, no es un partido. Yo les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, la visión social e ideológica que nosotros tenemos, que nos diferencia de la visión del compañero presidente, es la siguiente. El gobierno autorizó el financiamiento de 2.000 millones de pesos a través del Bandex para financiar las clínicas privadas. Digo yo, por el amor de Dios, las clínicas privadas son un negocio particular, de un nivel de rentabilidad terrible. La visión nuestra es utilizar esos recursos para hacer mucho más eficiente el sistema de salud pública, históricamente deficiente. Lo doy en números. La inversión del sector salud con respecto al PIB es 5%. Aquí era 1.9, llegó el actual gobierno a 2.3. Yo pienso que un gobierno socialdemócrata cercano a la gente tiene que garantizar mayor recursos a los hospitales como a la clínica. Esa es la visión diferente. En segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un buen canciller, porque el actual canciller es una persona de formación, y a 5.000 kilómetros de distancia sin frecuencia Miguel Vargas. Ahora, ¿cómo es posible que la idea de privatizar servicios culturales se construya como una regla de política pública? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Yo me puedo pasar la mañana entera diciendo cosas que nos diferencian, y eso es fuerte. ¿Tú te imaginas que el gobierno debió esperar la reacción de la ciudadanía para darle marcha atrás a una resolución de la Superintendencia de Electricidad que incrementó en los últimos 3 meses 48% de la tarifa eléctrica? Pero además de eso, el funcionariado del sector eléctrico se incrementó su salario. Entonces yo digo, no. Esa es una visión de dominio conservador que se impone en la línea del gobierno. Y nosotros, que hicimos una contribución con el éxito electoral, que hemos dicho desde la transición que no queremos cargo en el gobierno, creemos que es importante que eso prevalece. Yo estoy convencido que los que piensan así somos más. Ahora,
Eso no implica que en el partido exista gente con una visión conservadora. Yo pienso que hay que darle mayor equilibrio a eso, y que en un proceso inflacionario, con una situación de carácter económico internacional, y sobre todo nuestro principal socio comercial, ustedes en Estados Unidos, en una etapa de decrecimiento con niveles de inflación, esto va a tener una repercusión en economía como la nuestra. Y en ese sentido, el gobierno tiene que dar manifestaciones de mayor sensibilidad por los temas sociales. Nosotros lo vamos a hacer en el partido, en la zona, en la región, en las sesionales, pero también en la construcción de una propuesta de carácter electoral que acerque más el partido a su base social y que en la sociedad nos perciban como una opción que representa el cambio dentro del cambio. Guido, buenos días, ¿cómo está usted? Francis Pérez, un saludo para usted. Sí. Usted, Guido, está consciente de que, ya lo dijo, que su partido, como lo fue el Partido Revolucionario Dominicano, perdieron la perspectiva ideológica y la perdió también el propio Peña Gómez cuando dejó a un lado la visión nacional, el nacionalismo revolucionario, y se integró a las posiciones liberales de Washington, a los liberales de Washington. Entonces usted, que es un hombre conceptualizador, que tiene una visión ideológica reconocida y que quiere grandes transformaciones para el país a favor de los pobres, usted no se da cuenta, parece ser, que sus aspiraciones dentro de esas organizaciones están truncadas en el entendido de que esa organización proviene del PRD y los que están ahí apuestan sencillamente a lograr sus aprestos políticos electorales a través de la dádiva, como suelen ser en las otras organizaciones, de los puestos de trabajo en esta coyuntura, y para usted será un poco entonces difícil lograr romper con eso? ¿Usted no cree eso? No, para mí es muy fácil. Vamos a las simples referencias históricas. Cuando la gente dice, no, que al poder no se le gana, miren, Jorge Blanco le ganó a Antonio Guzmán. El candidato de Antonio Guzmán era Jacobo Maglucci, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco endosó a Peña y ganó Jacobo. Fello era el que daba empleo y ganó Hipólito. Luis no había dado un empleo y le dio 2 pelas a Hipólito. Entonces, lo que ha pasado en la tradición del partido es que los sectores que no actúan de conformidad con la lógica clientelar son los que ganan. Pero vámonos fuera del partido. ¿Cuánto empleo dio Leonel Fernández antes de llegar a ser presidente en el 96? Ninguno. ¿Cuánto empleo había dado Hipólito cuando llegó en el 2000? La última vez que Hipólito fue en el 78-82 y ganó en el 2000. Danilo se fue 6 años del gobierno y ganó, y Luis nunca había dado un empleo. Eso no es verdad. Eso es propio de la lógica clientelar. Mira, vamos a la demarcación de Nueva York. ¿Cuánto empleo puede dar el consulado? ¿Cuánto empleo puede dar el turismo? ¿Cuánto empleo puede haber en Naciones Unidas? ¿Cuánto? La estructura del partido es 10 veces más grande que eso. Entonces, no nos vayamos por ahí. Esa es una visión aventada de hacer la política. ¿Que prevalece en la mayoría de dirigentes tradicionales? Sí, pero el curso de la historia ha dado muestras que sí. La pregunta es la siguiente, para contraargumentar. Si eso fuera cierto, hicieran convención, ¿por qué no hicieron convención para la dirección del partido? Todos ustedes lo saben. Mira, a mí aquí en mi casa, por Dios, vino una comisión del partido y me enseñaron la encuesta. Me dijeron, mira la encuesta, tú le llevas 20 puntos a Paliza. Pero si tú vas a una convención, tú le ganas a Luis, sabes que es al gobierno. Y eso no es verdad. Porque una victoria tuya es una derrota del gobierno. Digo, no, pero somos del partido, vamos a hacer una plancha única. Le dije que yo hacía plancha única. Esa es la historia. O sea, la gente en la base del partido sabe quién se parece a ellos, quién representa sus intereses. Mira ahora, están haciendo, si fue un disparate hacer una convención de empleados, digo yo, de delegados, ahora en todo el país en las seccionales están haciendo un disparate.
con un llamado consenso, que no es otra cosa que no sea cercenar el derecho de la base del partido a expresarse. Pero ¿cómo es posible que un partido que surgió negando al PRD de Miguel Vargas tenga una sigla, los mismos vicios que decía combatir? Estamos teniendo, se está fijando. Guido, en esa misma tesitura, Guido, me permito preguntarle, he escuchado a algunos dirigentes de la seccional aquí en Nueva York decir que este no es el momento de Guido, que lo correcto sería que Guido se fortalezca, se inserte en estos aprestos justo hacia o rumbo a la reelección del presidente Abinader, y luego el próximo año o la próxima jornada presidencial es el tiempo de Guido. ¿Qué usted opina sobre esa observación que hacen algunos dirigentes del PRM aquí en Nueva York? Todo lo que dicen eso están en la nómina pública. Eso no es un argumento político. Los tiempos en la política lo determina la coyuntura. Si hubiese sido por eso, Luis nunca le aspira a Hipólito. Si hubiese sido por eso, Luis nunca le aspira a Hipólito. Lo que pasa es que la gente en el país tiene una especie de memoria selectiva. Porque cuando a Luis no lo consideraban con algún nivel de respetabilidad electoral, la gente que dice eso no entendía que él tenía posibilidades y construyó su mayoría. No respeto el juicio de los compañeros, pero me dejen armar mi mayoría. Allá en Nueva York yo le voy a ganar a Luis. Yo le voy a hacer una pregunta a los compañeros de Nueva York y a las compañeras. ¿Han cumplido con ellos? ¿Han sido solidarios, consecuentes? Las mismas personas y dirigentes que lo llamaban, lo buscaban, lo contactaban, ¿se han comportado así? A los teléfonos que ellos llamaban en tiempo de oposición, que hoy son ministros, les respondo. ¿Dónde está el contacto institucional de la dirección del partido y del gobierno con los dirigentes de nosotros? ¿Dónde? O los dirigentes de Nueva York, aunque no lo digan, no se sienten cómodos cuando le mandaron un cónsul de aquí. ¿Cuántos compañeros de Nueva York tienen la capacidad, el talento, la formación, la preparación y los méritos para ser autoridad? Si ellos responden de manera positiva, que sigan votando por Luis. Pero Guido, Oscar, perdón, Guido, usted se fue del PRD por las razones que todo el mundo sabe, porque Miguel era una retranca realmente para sus ideales en el PRD. Se fue Magluta del PRD porque tenía contradicciones con Peña Gómez. Terminó yéndose Leonel Fernández del PLD por las contradicciones que se dieron entre Danilo Medina ayer, porque servía a Danilo Medina y ese proyecto de Danilo a su servicio de retranca para las aspiraciones de Leonel, como la de usted también en el caso del PRD, del PRM. Ahora, ¿qué va a hacer Guido en el caso que se dé lo contrario a lo que usted cree? De que usted saldrá ganancioso ahí. ¿Se queda en el PRM o se va y formará una tienda aparte? Depende del método de votación, ¿verdad, Pero fue lo que dije ahora mismo, que si no se da como él dice. Mire, no fui yo que se fue del PRD, nos fuimos todos. Y nos fuimos bajo el predicamento de construir un partido democrático, participativo, plural, donde las imposiciones no sean las reglas. Pregúntenle a los compañeros de Filadelfia, Boston, New Jersey, Nueva York, lo que está pasando en el proceso. Mañana hay un proceso en Nueva York y de una nómina en el padrón amplísimo van a participar una cantidad insignificante, es decir, cercenando el derecho a la gente. Y yo soy de los que creen en otro método. Mira, yo no me adelanto a los acontecimientos. Yo voy a seguir trabajando como he trabajado y que me cuenten los votos. ¿Cuál es el problema de contar los votos? De competir. Ahora tienen un problema porque hay que de conformidad con la ley y la Junta Central Electoral que supervise el proceso de candidatura presidencial, no el partido.
Entonces ahí tienen un problema de arrancada. Vamos a competir. Guido, oyéndolo a usted hablar, lo coloca usted lo que nosotros llamaríamos, aunque el concepto de izquierda es un concepto bastante elástico, a la izquierda de prácticamente todos los candidatos de cualquier partido en la República Dominicana. ¿Existe una posibilidad dentro de los partidos y la concepción de los partidos en la República Dominicana para una persona como Guido? ¿No sería interesante para Guido? O sea, porque hay un espacio enorme a la derecha, a la izquierda de tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, como el propio PRM y su dirigencia y cosas por el estilo. ¿No es tiempo en República Dominicana de crear algo a la izquierda de todo lo que hay en la República Dominicana como opciones de poder, viendo los procesos que están pasando en Latinoamérica? Mira, yo soy amigo de las coaliciones, de un esfuerzo de concertación de sectores que no necesariamente coinciden desde el punto de vista ideológico, pero están llamados a impulsar un proceso de cambio y transformación de la sociedad. Yo no quiero ponerle etiqueta ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que la sociedad dominicana tiene tantos temas pendientes que necesitamos unificar esas voluntades. Yo le doy ejemplos. Este proceso inflacionario ha colocado al gobierno en un cuadro que no ha sido su culpa, porque tanto el factor de la pandemia, la crisis de Ucrania y Rusia, ha provocado eso en el globo terráqueo, fundamentalmente en países tan frágiles como los nuestros desde el punto de vista económico. Es verdad que la economía dominicana ha crecido 6%, pero el factor inflacionario va por 10%. Entonces, en primer lugar. Segundo orden, 56% del ingreso de los sectores medios y bajos, es decir, la gente que está vinculada al sector informal de la economía o recibe salarios bajos en el Estado, 56% de su ingreso se va en comida y transporte. 34% de los productos de primera necesidad han experimentado un incremento. Y el valor del salario ha descendido en 10%. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Que la persona que está en mejor posición para entender los problemas del país tiene que venir de los sectores que han padecido los efectos de esos procesos de desigualdad. No estoy diciendo que son los únicos en entenderlo. Miren cuál es el problema. La línea de mando política en la gestión gubernamental, y no es su culpa, no proviene de los sectores populares. Y por vía de consecuencia, la noción de escasez, dificultad, conflictos, bajo salario, no es parte de su esquema mental. O sea, para entender el tema de la pobreza, no solo hay que leer estadísticamente ese conflicto, sino conocer qué pasa en la marginalidad y en el barrio. Hay que saber lo que es montarse en un motoconcho, qué pasa en la marginalidad, en el patio, en el callejón. Yo creo que es que los problemas fundamentales de la actual gestión de mi partido se están abordando sin el conocimiento detallado de la realidad. Solo una persona que no conozca el drama de la pobreza es capaz de permitir, al margen de la intuición política y el sentido común, que una administración como la actual le diga a la sociedad, repito, en el marco de una inflación que le está subiendo el precio de la electricidad y ascendiendo el salario de los empleados. Tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? O una resolución del Ministerio de Administración Pública que le dice a la gente, no, aquí no hay posibilidad de nombrar a nadie. Es la falta de sentido común y aproximación con los sectores populares. Y yo no tengo duda de que tanto en la sociedad como la gente va a apostar a una oferta como nosotros, sin ponerle apellido, porque al que le afecta la inseguridad, porque lo atracan, le roban y le asaltan, no le preguntan el partido ni la orientación ideológica. O sea, yo creo más en una coalición política en esa dirección. Guido, se aprobó ya y se promulgó la ley de extinción de dominio.
usted sabe de antemano que hubo una oposición y hubieron contradicciones, o hubo contradicciones muy importantes por el aspecto este de la no retroactividad, ¿verdad? La aplicación hacia atrás. Porque se decía que lo que se buscaba era perseguir a un solo sector, al pasado gobierno, específicamente del PLD. Luego, pues se ha dicho que hay presunción de presunta corrupción. ¿Usted cree que con esta aprobación de esa manera, dejando atrás ese aspecto de la no retroactividad, se le ha dado una estocada mortal a la lucha contra la corrupción, que era la bandera de lucha del propio partido de usted? Yo hubiese preferido, primero estoy de acuerdo, pero yo hubiese preferido mecanismos, incapacidad de auscultar crecimientos patrimoniales sin precedentes. Ahora, para no tener nada, lo que tenemos es un paso de avance significativo. Y yo apuesto a que sea un blog en el edificio de la transparencia que quiere el país. Guido, la crisis actual ha desnudado que los dos columnas vertebrales de la colonia de República Dominicana están en peligro. Recesión en los Estados Unidos que podría o podría no afectar las remesas, por básicamente esperamos que pueda afectarla. Y segundo, la crisis en Europa que podría en forma muy significativa el problema del turismo. ¿Qué haría el presidente Guido Gómez Mazara para enfrentar esa posibilidad del derrumbe del turismo europeo y norteamericano y disminución significativa de las remesas en caso de que ese escenario se presente siendo Guido Gómez Mazara presidente de la República Dominicana? Mira, te agradezco la pregunta, te voy a responder en cifras estadísticas. El último trimestre hay un proceso de recuperación del sector turístico. Déjame decirte, 86% de las habitaciones están ocupadas. En primer lugar. Segundo lugar, ¿cuál es la perturbación que tenemos con el tema europeo? En primer lugar, el tema del gas. Por en segundo lugar, los alimentos, los fertilizantes. Afortunadamente acaba de existir un acuerdo que va a tener un impacto en la República Dominicana. Hoy el ministro de Industria está en Washington, tratando de garantizar que ese acuerdo nos favorece en todo el tema de la cadena de distribución. Uno. Dos, ¿qué yo apostaría en una gestión de gobierno? Que frente a la pirata de factor escasez alimentaria nos impacte. Introducir en la República Dominicana una mayor inversión en el sector agropecuario para que de una forma u otra tengamos las garantías, el seguro de vida, para que frente a cualquier inconveniente en orden internacional, la República Dominicana tenga el nivel de abastecimiento suficiente en materia alimentaria. Pero eso tiene un impacto también en el sector turismo, porque el 69% de la producción agropecuaria en este país lo consume la estructura hotelera en el país. En primer lugar. Segundo lugar, el tema que a mí más me llama la atención es el tema de cómo drena las finanzas públicas el hecho de que la República Dominicana no produzca petróleo y tenga que importar. En estadísticas te lo respondo. En el país estamos proyectando para el año que viene 50.000 millones de pesos por política de subsidio. Y de eso estamos gastando 500 millones de pesos semanales en garantizar un incremento de los combustibles y sus derivados que no se concretizan. ¿Qué yo creo? Que el gobierno dominicano tiene que desarrollar, contrario a otras épocas, políticas de tocar mercados que nos garanticen un suministro más fluido. Miren, en los últimos 50 años la República Dominicana ha sido favorecida por dos propuestas. La primera se llamó Acuerdo de San José, año 1908, que frente a la primera crisis de la OPEP, siendo el presidente Guzmán jefe de la nación dominicana, México y Venezuela, hay que reconocerlo y quitarse el sombrero,
el presidente Herrera Campos en ese momento y López Portillo, en un gesto, garantizaron mayor estabilidad en el flujo de combustible. Y en segundo lugar, en el 2005 lo hizo Chávez con Petrocaribe. ¿Cuál es el problema? Que esos beneficios no los tenemos hoy en día. Y en la finanza pública, el tema de los combustibles es mucho más preocupante. En tercer lugar, yo desarrollaría en la República Dominicana un proceso significativo de ahorro. Sociedades como las nuestras no tienen culturalmente una política del ahorro y comenzaría con el Estado. Por ejemplo, yo siento que los fines de semana la mayoría de los vehículos con placa oficial deben quedarse en sus instituciones y no desplazarse. Dos, establecer cuáles son los funcionarios, los de primera línea que utilicen de una forma u otra los vehículos y apostar a fórmulas alternativas de energía, vehículos electrónicos, para que de una forma u otra contribuyamos a una reducción importantísima del consumo de combustible, que es lo que más nos está dañando como país. ¿Me escuchas? Sí, estoy Ajá. escuchando. Guido, a mí me gustaría saber, ¿cuál es la línea de oposición? Bueno, tenemos que llamarle oposición porque estamos optando por la misma posición, valga la redundancia, que va a optar el presidente actual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo va a ser, Guido, oposición? Porque para los de afuera es fácil porque van a ser una oposición externa, pero en el caso suyo, que es dentro de la misma posición o la organización y a sabiendas de que esta gestión hay muchas cosas que no se están haciendo bien. ¿Cómo se va a manejar, Guido, esa parte? Y sobre todo para que no afecte hacia afuera a nivel de que se vea que hay fricción a nivel interno en el PRM. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo va a manejar Guido Gómez esa parte? Mira, señores, yo creo que los dominicanos tenemos que inaugurar categorías más civilizadas. Discrepar no es obstruir. Yo no obstruyo al gobierno de mi partido. Por el contrario, en iniciativas importantes yo aplaudo al gobierno y me siento bien. Yo no sé por qué la gente quiere confundir una competencia legítima como un acto de obstrucción. Ahora, en los aspectos en que yo no esté de acuerdo, y he citado varios aquí, yo voy a ir de la crítica a la protesta. Tan elemental como eso, para que la gente perciba que hacia lo interno del partido hay una visión diferenciadora. Eso es lo que yo creo. Y yo no quiero que el gobierno fracase. Yo no quiero dificultar la acción del gobierno. Por el contrario, yo quisiera que el gobierno actuara de forma tan eficiente para que el marco de las críticas se redujera de tal manera que concentremos muchos aspectos críticos en los partidos de oposición. Ahora, es irresponsable si asume una postura de silencio cómplice respecto a temas que el país tiene que mejorar y que nosotros nos comprometimos desde el gobierno a mejorar. Pero no habrá ningún inconveniente. Que nadie piense que va a ser el esquema de hace 30 años, de que hay que desbaratar el partido. No, eso no es así. Guido, el país está viviendo, República Dominicana, hablo de República Dominicana, está viviendo una situación económica inflacionaria con los precios increciendo de los productos de primera necesidad. Y Abinader ha dicho claramente que eso se debe al entorno internacional, la guerra Rusia, Ucrania y más, que él cogió el gobierno, el poder con la pandemia. Y hasta cierto punto ha dicho que él ha manejado la cosa bien. Pero resulta y viene a ser que el Banco Central revela que en medio de esa propia crisis internacional ha crecido 12.5% anual en el año pasado y en julio un 32%. Leonel Fernández lo ha negado, ha dicho que es un maquillaje y que el gobierno se desgasta prematuramente, además de que camina como el cangrejo. ¿Usted cree que es una contradicción del presidente de la República sustentar ese crecimiento cuando en realidad dice por otro lado que lo que vive el país, la crisis, se debe al problema internacional y la pandemia? Vamos por partes. La economía dominicana ha estado creciendo en los últimos 20 años. Es más, yo voy a dar un dato. Ya en el año 1998, el BID hizo un estudio donde se consignaba
que 4% de la población concentraba el 36% de la riqueza. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 25 años nadie discute, salvo la crisis bancaria, que la economía dominicana ha experimentado crecimiento. El problema es que cuando la economía dominicana crece, ¿quiénes crecen en ese proceso? Porque el modelo de crecimiento del país concentra el crecimiento en pocas manos. Y mientras pocas manos crecen, el resto se empobrece. Eso se llama desigualdad, inequidad social. Entonces, más que una discusión respecto al tema del crecimiento, es cómo el crecimiento impacta de manera favorable en el bolsillo y en el estómago de la mayoría de los ciudadanos. Y yo quiero dar explicaciones, porque los sectores que fundamentalmente han contribuido a una especie de segundo aire en el marco de la crisis han sido turismo, remesas, zona franca. Yo me quito el sombrero frente a la diáspora. Una diáspora que es marginada, irrespetada, poco entendida por importantes exponentes de la clase política. Su presencia es significativa. En el último semestre hemos recibido 4.800 millones de dólares, para que ustedes vean que ese factor. Ahora, aquí no estamos discutiendo el modelo de crecimiento, porque tanto el presidente Fernández, el presidente Medina, como el actual gobierno han establecido modelos de crecimiento y algún tipo de estabilidad en el tipo de cambio sobre una práctica corrosiva, que es la política de endeudamiento. De cada 100 pesos que ingresan al fisco, a las arcas nacionales, 52 de esos están dedicados a pagar la amortización de la deuda. Es decir, tenemos un país que tiene que reformular su estructura económica. Y yo no solo apuesto al crecimiento, que es bueno que llegue, es que el crecimiento tiene que tocar a todo el mundo. Está supuesto. Guido. Por el nivel de Okay. que se están utilizando. Guido, usted acaba de decir algo que es clave para nosotros, es la indiferencia hacia la diáspora a pesar de su... ¿Qué programas específicos usted establecería como presidente de la República para pasar de una diáspora contributiva en términos de cosas, para que sea convertir a esa diáspora en inversores y potenciales generadores de empleo y para que la diáspora invierta realmente en la República Dominicana? Mira, lo primero que yo le voy a sugerir a mis compañeros, yo acabo de venir de Europa. Yo salía Santo Domingo, Frankfurt, Madrid, Barcelona, Valencia, Luxemburgo, Bruselas, Suiza y terminé en Milán. En ese bloque hay casi 200 y pico mil de electores. Y cuando tú sumas ese bloque con Estados Unidos, aunque algunos exponentes de la clase política no lo quieren entender, ahí hay un espacio electoral que podría determinar las elecciones. Amigos de la diáspora que potencien su participación en el proceso. No importa a los políticos que lo hayan defraudado, que lo han defraudado, quienes le han incumplido, que le han incumplido, que construyan una fortaleza electoral para ser no solo un factor decisivo, sino tener mayor capacidad de exigirle a los potenciales gobernantes. ¿Cómo yo asumo la visión de los dominicanos en el exterior? Vamos desde el punto de vista de la región. Yo creo que quien está en mayor capacidad de entender los fenómenos de la diáspora es la gente que ha estado estructuralmente lidiando con la diáspora. Yo respeto la decisión del presidente de la República de haber designado a algunos compañeros queridos por mí en Nueva York, en Filadelfia, en New Jersey, en Orlando. Pero yo prefiero 1000 veces determinar decretos de compañeros y compañeras que conozcan la diáspora que gente que desde aquí va a usurpar esos espacios. Primer lugar. Segundo lugar, yo creo que si algo ha sido importante para entender la realidad de la diáspora, no es solo circunscribir la retribución a los puestos consulares. Hay muchas áreas en la República Dominicana que ameritan una representación de la diáspora. Me expreso. El Ministerio de Educación Superior. Aquí tendría que haber alguien vinculado a la diáspora para que sea el puente que conecte
la formación en la República Dominicana con el acceso a maestrías, doctorados y niveles de formación académico. Por ejemplo, voy a citar solo un nombre. En City College hay un departamento de estudios dominicanos importantísimo, que lo inició Silvio Torres Ayán y es la doctora Hernández que lo dirige ahora. ¿Cuántos espacios de grado, de maestría, de doctorado podrían conectarse desde un Ministerio de Educación Superior en toda la esfera de Estados Unidos y de Europa? Yo pienso mucho en eso, en el tema académico, en la preparación. Y la mejor muestra es que el sistema universitario en Nueva York está liderado por dominicanos. ¿Por qué? Porque un segundo o un tercer ciclo de la migración se preparó, se insertó. Señores, pónganse a pensar que el único premio Pulitzer que hemos tenido los dominicanos es de un dominicano de la diáspora. Entonces, mira cómo yo percibo las cosas. También creo que en el ámbito de la inversión pública, aquí hay una institución que se llama CIRD, y si la República Dominicana tiene como principal foco de inversión la inversión norteamericana, yo creo que es pertinente y factible colocar en el CIRD a una persona que venga de la experiencia económica, comercial y formativa de la diáspora ahí, para que toque puerta en todos los mercados internacionales y contribuya a una mayor inversión extranjera en la República Dominicana. Bueno. Tercer lugar. Me ganó mi voto ya. Me ganaste mi Sí, voto. sí, Estoy votando por ti. Estos votos están... Tiene 3 votos aquí ya, Guido. No, pero mira, esto no se mira. puede quedar. Se aguanta. Él no terminó. No ha concluido. Vamos a permitir que Guido concluya. Porque es que estoy Pero déjame decirte una cosa. Sí, Vamos. ¿Perdón? Déjame decirle una cosa. Una gran parte de los dirigentes políticos nuestros no entienden la diáspora. No la estudian y peor aún, tienen una idea muy utilitarista de su relación con ellos. Solo van a buscar dinero y recursos y después si te he visto ni me acuerdo. Guido, Frente a eso, dime. una cosa. Usted tiene posibilidades, evidentemente, de llegar al poder y está en un partido que está en el poder. Si usted logra sus aspiraciones de llegar al poder, los ejes fundamentales de su política, de su campaña, y fundamentalmente, valga la redundancia, en relación al narcotráfico, ¿qué haría usted y en relación a la política migratoria, caso Haití? Ok, mira, vamos primero con narcotráfico y después con el tema de la migración. En primer lugar, yo siento que la República Dominicana ha dado manifestaciones efectivas respecto al tema del narcotráfico. Aunque en la formalidad persecutoria, con la ley de extinción de dominio, se reduce esa enorme destreza para esquivar niveles de persecución, yo creo pertinente establecer una línea de acción en 2 direcciones. Primero, en el carácter de la persecución y consignar que si bien es cierto la República Dominicana ha sido históricamente un puente ideal, yo entiendo que tenemos la autoridad moral para exigirle a los mercados de un mayor nivel de consumo otro tipo de tratamiento y de actitud respecto de nosotros. El mercado norteamericano consume sobre el 70% de la droga en el mundo. Y por vía de consecuencia tiene una propensión, una tendencia solo a culpar a países como los nuestros del tema. Y por una regla fundamental de mercado. Siempre existirá mercados con muchos consumidores, en el caso de Estados Unidos, cuando la culpa lamentablemente se quiere consignar solo a un país que funge como fuente. Yo pienso que hay que revisar esa política. Yo, por ejemplo, quiero decirle a ustedes que yo siempre he escuchado que los grandes capos son de América Latina. Y yo no conozco el primer capo de Estados Unidos. Es decir, hay una dualidad en ese tipo de trato. Y regularmente los políticos tradicionales tienen miedo a tratar ese tema. Yo soy un político que no tiene miedo ni tiene temas escondidos. En primer lugar. Segundo lugar, creo que ahora con las políticas de la ley de extinción de dominio, ojalá el único punto discordante de la ley en su aplicación no sea que sirva para persecuciones de carácter política o la intención de quien ocupe el poder genere niveles de retaliación indeseados. Yo no creo eso. Y yo quiero aprovechar la oportunidad actual para decir que hoy
el gobierno, para que la gente sepa que yo tengo una actitud de solidaridad en los aspectos positivos, debe tener uno de los mejores funcionarios que ha ocupado la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Cabrera Ulloa. Busquen los récords para que tú veas el nivel de incautación, de persecución y de sometimiento que ha tenido este gobierno respecto a ese tipo de temas. Segundo lugar, el tema migratorio. Miren, en el país hay una tendencia normal a reducir el ámbito de la migración respecto al tema del país vecino. Y eso es entendible porque, sin lugar a dudas, la mayor presencia de inmigrantes es del hermano país. Eso obedece a un factor de carácter histórico, que comienza con los contratos extraños que se hacían en la industria azucarera, que masificó la presencia haitiana en la República Dominicana. Pero yo debo admitir que hay otros grupos relativamente nuevos que en términos estadísticos han ido incrementando sustancialmente su presencia en el país. ¿Cuál es la tendencia natural de que un país pobre, con una economía frágil, se desplaza hacia un país con una economía mucho más sólida? Es el caso de los mexicanos a Estados Unidos, es el caso de los nicaragüenses a Costa Rica, es el caso de los africanos que saltan por allá, llegan a Madrid, llegan a España, y es el caso también de los haitianos que se mueven hacia la República Dominicana. El esfuerzo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo significativo. Ahora, yo defiendo, postulo y aplaudo toda iniciativa de cualquier estado que defina con claridad y certeza sus políticas migratorias. Aquí nadie habla de un tema respecto a la presencia masiva de ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Es verdad que el Estado dominicano tiene capacidad de decidir la suerte de quien esté ilegal. Pero hay un tema que nadie toca y es el siguiente, y lo voy a tocar frente a ustedes. El gobierno también tiene que fortalecer su autoridad en el discurso al momento que establece cuotas tope de los consulados dominicanos. Okay. El de rentabilidad, cuotas de visa, nadie las explica. Son muy rentables. Si hay una modalidad de enriquecer a cualquier político nombrándolo en un consulado, que de paso el cónsul actual de Puerto Príncipe, por ejemplo, es el hijo de Andrés Bautista. Y hay un cónsul en una de las demarcaciones que ustedes lo conocen perfectamente. Cuando tú vas a los puntos fundamentales, te darás cuenta del nivel de rentabilidad. ¿Qué yo propongo? ¿Qué yo impulso? Que si bien es cierto, hay que hacer un esfuerzo para establecer los niveles de legalidad de todo extranjero que vive en República Dominicana, en los puntos de mayor flujo hacia la República Dominicana, se establezca un techo real de las cuotas de visados. Porque hay mucha gente que habla de los que vienen y saltan por la frontera, y eso con el control del ejército y la nueva valla que se ha construido, hay mayor nivel de fiscalización, pero nadie habla de los dominicanos que instalados en consulados en esas demarcaciones dan muchas visas y esos migrantes llegan a República Dominicana y jamás vuelven. Yo creo que eso es una contribución que hay que hacer a ese proceso. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación en esta mañana, en este diálogo con Guido Gómez y sobre todo el chat, Guido, que la gente apoyando 100%. Saludamos a Simón Morel, que está en el chat, también Mariela García, Sobeida Núñez, Joan Guzmán, a Predda Linda, y de hecho ellos están manifestando su apoyo y la solidaridad y sobre todo reconociendo la valía de este destacado profesional de la República Dominicana, pero más que eso también este hombre político y que tiene un pensamiento muy claro de lo que quiere hacer en caso, y de seguro será así, para la candidatura a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Guido, por habernos dispensado todo este tiempo conversando con los dominicanos de allá y los de aquí. ¿Cómo está el calor? El calor, acabando. No se nota. Guido tiene un proyecto de nación, evidentemente. Yo me emocioné, de verdad te lo digo, que si fuera el candidato, miren, estuviera a tu lado. Yo me voy. No, porque ahora van a las primarias. Yo tengo que ir a Canadá y a Venezuela. Antes de que finalice el año voy a estar
3 semanas allá. Aunque estemos un Entonces, poquito adelantados, Guido, ya para despedir, ¿para cuándo está previsto la elección de la precandidatura o ya la candidatura formal del Partido Revolucionario Moderno rumbo al 24? Eso el año que viene. Ok. El año que viene. Es decir, que tenemos otras entregas más, otras participaciones de Guido con nosotros aquí en Levántate New York. Bueno, gracias Guido por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, señores, vamos a una pausa. Gracias Guido. Siempre se hace así interesante y entonces quedan muchos temas inconclusos que hay que seguir debatiendo. Por eso, ustedes saben, tendremos en nueva oportunidad al doctor Guido Gómez Mazara, quien es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a una pausa. Inmediatamente retornamos con el espacio de Levántate New York. Los muchachos se quedaron aquí, pero es que no hay forma. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com o llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Señores, continuamos aquí, el espacio de Levántate New York. Aprovecho para invitar a los amigos, a las amigas. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase a nuestro canal Levántate New York. Comparte esta información. Dele me gusta, dele like, sube el dedito. Y sobre todo, toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información a este canal. Visite al canal regularmente, pero sobre todo, señores, suscríbase al canal. Y compartir el chat, porque lo hicimos un poquito rápido, porque ya tenía, Guido nos había dispensado mucho tiempo. También tenemos en el chat a Joan Guzmán, a Prat Dalinda, que realmente ellas están, Rosemary Sánchez, un apoyo 100% para Guido Gómez y sobre todo, señores, y es lo que nosotros aquí estábamos debatiendo luego de la pausa, es la claridad de la posición y de lo que hay que hacer con la diáspora dominicana. Y eso es interesante. Bueno, creo que no habíamos visto un planteamiento tan claro, porque los demás nos dicen, creemos, estamos, sabemos, pero nada. Pero todo siempre viene en lo mismo.
nadie puede resolver la problemática de la diáspora sino la diáspora. Exactamente. Nosotros tenemos el poder económico, tenemos el poder político, tenemos todo, pero somos incapaces, inclusive hasta de crear apenas un movimiento político que represente los intereses de la misma. Perdón, para que no se me vaya a quedar y no se me sientan molestos la gente del chat, porque recuerda, ¿verdad? Sobeida Núñez también manifiesta su apoyo y el cariño y la admiración que siente por Guido Gómez Mazara. Lo entiende también, como ya lo hemos valorado nosotros, aquí un político y un destacado trabajador por el mejor interés, por el bien común de los y las dominicanas. Te veo emocionada. Completando el chat porque no lo pude completar, entonces no quiero que la gente se sienta discriminada al momento de que mencionemos a unos y otros no, entonces eso es, En un instante, la primera vez que yo me meto, digamos, de lleno en política dominicana fue apoyando la candidatura de Yomari Polanco, que yo creía que eventualmente iba a terminar en la creación del primer movimiento independiente político dominicano. Con fortaleza. Con cierto nivel de fortaleza, porque realmente hubo un apoyo de muchísimos sectores a la candidatura de Yomari Polanco. Pasó lo que pasó y eso no se dio como realidad. Pero esa participación me dio a mí la visión o me presentó de que realmente existe una comunidad dominicana bastante fuerte, bastante amplia, con capacidad de mantener, si no un partido político, por lo menos un movimiento político que comienza a representar sus intereses en forma independiente. Guido lo acaba de decir, la clase política de la República Dominicana ve a la comunidad dominicana en el exterior como utilitaria, me aprovecho de ella, pero sin ni siquiera entender cuáles son sus problemas y cuáles son sus cosas. Ellos vienen aquí y ellos multiplican por 50. Y cuando tú ganas tú te ganas 50,000 pesos, pues tú no tienes problema. Entonces, la importancia de que la diáspora comience a nombrar sus buenos representantes y que no sea llevado por los partidos políticos dominicanos, es importantísimo que eso se termine. Pero, desgraciadamente, nuestros líderes políticos no tienen la visión ni la capacidad de entender. Hablando de diáspora y casi quitándote la palabra, ustedes saben que ha habido ya algunos movimientos, algunas protestas. Ustedes saben que el espacio Levántate New York, no de ahora, desde siempre hemos reconocido que ha habido una problemática y que las autoridades dominicanas ignoraban prácticamente este hecho, el asunto de el maltrato que se le da a los viajeros dominicanos en una de las líneas aéreas destacadas, muy conocidas, que es JetBlue. Bueno, por fin parece que nos dimos cuenta de la situación y hemos estado haciendo algunos intentos para que la gente sepa que estamos protestando. Ya hemos escuchado más bien algunas voces, ahí estamos viendo, eso es aquí en Nueva York, algunos de los dominicanos. No sé si era. No, ahí no estaba yo, ¿no? Había una parecida. Nosotros lo hemos hecho desde aquí, desde Levántate New York, que hemos reconocido que realmente, e incluso lo reconocimos, ustedes recuerdan cuando el presidente dio la gracia de $500, ¿se acuerdan eso? En ese momento, para el pasaje, decíamos que si en esta parte se da, ¿por qué no se puede establecer este pago de los $500? Porque es posible. Se notó cuando el presidente hizo eso que se puede hacer, que lo que hace falta es justamente gestión y en la conversación con las líneas aéreas. Y en el caso, por ejemplo, de JetBlue, es el maltrato permanente y constante que da a los viajeros de la República Dominicana. Y sin ninguna explicación, sin ninguna excusa, tú no puedes decirle, mire, azafata, mire, sobrecargo, mire, capitán, ¿qué usted cree? No, porque te bajan del avión escoltado por policías. Señores, pero la pregunta es la siguiente. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es coger un abogado, establecer si realmente existe tratamiento discriminatorio en contra de la línea de los vuelos a la República Dominicana, llevar a JetBlue a la corte y obligarlos a una indemnización al pueblo dominicano. Pero que no teníamos, entonces, nadie se había dado, tuvo que hacerlo. Bueno, ahí tenemos que mencionar el nombre, porque no podemos ser egoístas. Se pronunció por fin Pacheco,
presidente de la Cámara de Diputados en la República Dominicana, y por fin, entonces aquí asumimos también Elida Almonte, que es una destacada líder comunitaria aquí, pero y también se pronunció en ese sentido. Ahora pero que ese no es, eso iba a decir. Señor, porque ese no es el método en que se lucha en los Estados Unidos. No, claro. En los Estados Unidos hay estamentos legales. Hay estamentos legales. Tú estableces si JetBlue está discriminado y tú lo llevas a corte y haces la propaganda. JetBlue es una línea racista antidominicana que se ha dedicado a tal y tal cosa. Entonces, tú levantas toda esa podedumbre arriba, hace que con las imágenes y con todo las eso imágenes, que los periódicos, hace una campaña en cosas. Sí, pero es que tú no entiendes, discúlpame, o sea, es que la idea no es solo... Es parte de la dinámica y del bulto. El bulto es ese, porque nosotros lo hemos dicho desde siempre, ¿tú me entiendes? Eso es parte del bulto, entonces... Sí, así es, Niurka. Yo pienso que lo que tú dices es cierto, que los cánones legales, por los procedimientos están ahí, los métodos, pero no está malo que los dominicanos, y deberíamos, vuelvo y reitero, sumarnos todos a esto, ¿no? Incluyendo hacer un maridaje con otras comunidades que a lo mejor están sufriendo también lo propio. Porque ¿quién duda que esté sucediendo lo mismo? La Hora TV dice que la participación de Guido, una participación sin desperdicio. Gracias, entonces, y ciertamente fue así. Correcto. Entonces yo pienso que este evento de ayer no deja de ser positivo y deberían las organizaciones comunitarias, estos señores que han venido aquí, por ejemplo, que dicen que tienen organizaciones sociales, comunitarias, sumarse y llamar a su gente y hacer una actividad mayúscula sin dejar de tomar en cuenta lo que usted dice, a buscar elementos que pudieran incriminar a JetBlue, porque los hay y en demasía. Y entonces llevarlo ante las cortes, buscar abogados que sean abogados capaces, que van a aparecer bastante, y demandar si se quiere a esa institución privada que está haciendo lo que le da la gana con los viajeros, con los dominicanos, maltratando, y yo lo he vivido. Entonces yo pienso que no está malo lo que se dio ayer, esa movilización, esa protesta. Lo malo de esto fue que no se sumaron la mayoría, no sé si fue que no hubo una propaganda, una campaña para que los dominicanos y de otras naciones en maridaje claramente definido se sumen. En esto pasa lo mismo que pasó con el caso del bodeguero dominicano. Tampoco se sumaron. ¿Me entiendes? Es decir que eso, y yo respeto y soy solidaria con eso, porque si fuera que nosotros no nos hemos hecho eco de eso, yo te dijera, pero el hecho es que hemos sido eco desde siempre, desde la primera situación que se dio, pero hay que entender que parece que haciendo mucha bulla y que la gente entiende, porque a todo esto se suma. Sin dejar de hacer lo que te Sin dejar de hacer. Esta no es la primera vez en que una línea aérea es acusada de abusar de su línea de República Dominicana, American Airlines, así sucesivamente. Y tú te preguntas, ¿por qué hasta el día de hoy una República Dominicana que en los años 60 y 70 tenía 2 líneas aéreas, hoy no tiene ninguna? Dominicana de Aviación, Quejellana de Aviación y Dominicana de Aviación. Dominicana de Aviación. No era mala esa última. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es posible que un país como la República Dominicana, cuya principal economía es el turismo, no tenga líneas aéreas que garanticen que el turista llegue? Porque mira ahora, la mayoría de la gente ya no quiere ir a un hotel. Ellos quieren alquilar un apartamentito, una casita. Ayer tuvimos al señor aquí de Puerto Plata, donde dice que existen proyectos para que el turista que quiere, que está creciendo ahora, el alquiler de apartamentos, tú inviertes, el turista vaya ahí. Eso se está haciendo. Eso se está haciendo. Ahora, primero lo siguiente. Que ya le quieren, pero lo quieren coartar. Sí, ya le quieren poner impuestos. Ya quiere ponerle impuestos. Pero mira lo siguiente. Yo estoy aquí sentado. Apartotel. Sí, yo estoy sentado aquí y yo tengo 2 muchachos y mi mujer, somos 4. Y solamente de pasaje se me van $4,000 para llegar a República Dominicana, que está a 3 horas. $4,000. Con $4,000 yo llego a África. Nos vamos los 4. ¿Cómo es posible que un viaje de República Dominicana a New York me salga a mí, mi familia de 4, por $4,000? Es mucho.
Es demasiado. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo el gobierno de la República Dominicana para presentar eso? Y una de las cosas que pueden hacer es precisamente eso. Porque mientras el dominicano esté viajando a la República Dominicana, pagando 700, 800 dólares por un vuelo, se lo van a seguir cobrando. Sabiendo que se puede manejar la situación, porque yo lo hemos reconocido. Es decir, en diciembre, señores, recordemos que el presidente frizó, en buen término, en $500 los pasajes. ¿Qué significa esto? Que se puede hacer, que se puede trabajar en ese sentido. Y retomo una observación, porque el chat está hoy bien intenso. Dice Sobeida Núñez que, lógicamente, el presidente de la Cámara de Diputados hace esto y se queja porque pasa por la penuria por la que han pasado los y las dominicanas que han estado viajando todo este tiempo. Él no se había dado cuenta porque no lo había pasado. Según ella, él pasó por eso y evidentemente él toma la acción. Y La Hora TV hace una recomendación a Francia y dice que Francia y las organizaciones en Nueva York no existen. El planteamiento de Oscar es más factible para lograr un propósito con las líneas aéreas que han abusado de nuestra gente. Y así es, señores, así es. Bueno, mira, yo pienso, bueno, respeto eso, pero yo pienso que no está de más que haya una cohesión de todas las entidades. Aquí hay entidades, ya no podemos tampoco decir eso. Aquí hay entidades que están haciendo su trabajo en menor proporción que otras, pero las hay. Y eso es fruto de que eso de ayer, de que por lo menos hay entidades. Ahora, de que las entidades que se supone que deberían estar llamando a ese evento como el de ayer para protestar en contra de las medidas inhumanas que afectan a los dominicanos que viajan de los dos lados, de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Yo pienso que tenemos que seguir sumando, vamos a seguir sumando, porque yo pienso que al final de cuentas no quiere decir esto que no se vayan a tomar las medidas correctas como plantea Oscar, de que se lleve, se tramite o se tramiten un expediente acusatorio contra esa entidad privada aérea. Se va a hacer eso. Yo estoy seguro que se va a hacer y que van a aparecer. No, ya hay que hacer algo porque ya salieron a la Yo calle. estoy seguro que van a aparecer abogados, que van a aparecer gente que está dispuesta a hacer esto, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Esa línea está acabando con los dominicanos. La gente está allá que no quiere viajar con esto. Ahora, hay eso de que ellos dicen que no es rentable. Recuerden que hubo otra línea aérea que se fue dominicana y que porque no era rentable, aún con esos precios altos que tú dices. Recuerden, señores, que en el marco justamente de esta pandemia, en estos 2 años, ha habido una disminución en los pilotos y eso, es decir, hay una situación de crisis en las líneas aéreas, solo que no nos damos cuenta, lo estamos viendo desde afuera, escuchamos los rumores. Les invito a ustedes a que veamos entonces cómo estuvo el mundo en el día de ayer. Recuerden ustedes, estamos en vivo de 7 a 9 de la mañana. Rafael Díaz con Hacienda el Mundo. Veamos. Un accidente de carretera al norte de Nicaragua dejó 16 personas fallecidas, en su gran mayoría venezolanas, y 47 heridos, informó ayer jueves la Policía Nacional. El Senado aprobó un proyecto de ley que prevé $52.000 millones para reactivar la producción de semiconductores en los Estados Unidos, y el texto deberá ser ratificado por la Cámara de Representantes. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró que su país está listo para movilizar las fuerzas de disuasión nuclear ante cualquier posible enfrentamiento militar en el futuro con Estados Unidos y Corea del Sur, informaron ayer jueves los medios locales. La Reserva Federal estadounidense anunció la 4ª alza consecutiva de su tasa de interés en 0.75 puntos porcentuales para llevarla a 2.25 y prevé continuar con este movimiento hasta una inflación demasiado alta. Inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales han dejado al menos 8 muertos en el este de Kentucky y algunos residentes atrapados en tejados y árboles, dijo el gobernador del estado del centro del sur de Estados Unidos. Venezuela y Colombia restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores a partir del 7 de agosto, cuando asuma el presidente izquierdista Gustavo Petro, anunció ayer jueves el representante de ambos países. Este ha sido el resumen de las internacionales. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó.
Sí, señores, ahí tuvimos Hacían del Mundo con Rafael Díaz, un compendio de lo más relevante en términos internacionales. Y esa nota, sobre todo esa nota del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, es alentadora, porque definitivamente yo creo que sobre todo en esa línea de la frontera, que en los últimos tiempos la hemos visto desgastada, con fricción y conflicto permanente de ambos lados. Es decir, es bueno que algunos de nuestros países vayan normalizando. Nos gustaría, como ya decía en principio nuestro entrevistado del día de hoy, es que esta relación, bueno, hay fricción ahora en Haití, señores. Yo no sé si ustedes vieron que... Las bandas. No las bandas. El asunto de que cuando no se haya dónde mandar las armas, bueno, pues le están mandando para Haití. Hay un furgón que incautaron las autoridades que llegó para donaciones, no es un furgón privado, sino un furgón para donaciones en Haití y que estaba cargado de armas. ¿A dónde van esas armas? Armas incluso de alto calibre. O sea, armas de asalto y cosas. Exactamente, el término de AK-47, sí, AR-15, sí. M16. Entonces, de verdad, un problema grave que estamos teniendo. Y si bien es cierto, por lo menos en mi apreciación, que como en lo que tiene que ver con la frontera, donde hay 2 o 3 guardias y donde se está haciendo la frontera de Blood, la frontera física es el término, entonces ahí no habría mucho problema. El asunto es que recuerden, ya se ha dicho, lo dijo incluso nuestro invitado, el general retirado, mejor dicho, Soto Jiménez. Sigue siendo general, pero retirado. Soto Jiménez, quien fue ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. La frontera nuestra con Haití es muy débil, porque hay muchas zonas, muchos puntos ciegos por donde trasiega diferente gente, armas, cosas en lugar, cosas ilícitas, todo lo ilícito pasa por esas fronteras. Entonces ustedes imaginen, si el abastecimiento está viniendo, lógicamente muchas de esas armas, como ya ustedes ven, con esta fricción, como tú decías, de las bandas, se quedan en Haití, pero muchas, yo estoy segura que también cruzan la frontera hacia la República Dominicana. Me gustaría, eso que tú dijiste de Colombia y Venezuela ahora con la llegada de Petro, de Gustavo Petro. El día 7. Un presidente demócrata, verdaderamente demócrata, que no tiene temor, no va a tener temor en aplicar medidas que lleven la paz a su nación. Pienso que ahora mismo me gustaría ver cuando eso suceda, cuando comience Petro y comience ese proyecto de unidad, de unificación de la frontera, que comenzó Bolívar, Simón Bolívar, la Gran Colombia. Me gustaría ver a nuestro artista principal, don Juan Luis Guerra, entonces que regrese a esa zona a cantarle al pueblo, porque ha sido el pueblo que escogió al presidente Petro como su líder en estos momentos. A otro lado entonces él fue allá a otro lado, entonces fue a Venezuela, a la frontera, a protestar contra un gobierno que en su momento, quiera sí o no, fue elegido democráticamente por los venezolanos. Entonces me gustaría ahora que don Juan Luis Guerra, al cual yo sigo, porque para mí es el mejor exponente musical y hasta en la lírica que tenemos los dominicanos. De manera que en relación también a Haití, pienso que es difícil, el pueblo haitiano es difícil, tú no lo entiendes, porque es que en momentos como estos tienen una crisis que la ropa totalmente. Haití no es una nación. Haití, decía Euclides Gutiérrez, que es un conglomerado. Es una nación, no es un país. Bueno, yo diría que es las dos cosas, no es nada. No. Es un territorio con una serie, con gente ahí, que lo han puesto ahí para que ellos mismos se maten, terminen desintegrándose. Y así ha sido durante toda su historia desde su fundación. Recuerden ustedes lo que hicieron ellos cuando lograron su independencia luego con los blancos. Yo lo que siento es de verdad. Ellos fueron los que dañaron, los que hicieron desaparecer su propia riqueza. Cuando comenzaron. Siento que estamos como tan despreocupados ante esa situación, porque el asunto es, bueno, no se ha dado, pero a lo mejor es un presagio que malo y porque el asunto es que yo veo así como cruza todo lo otro, así también pueden cruzar los demás.
Cuando ya no encuentren nada, no encuentren con quién pelearse en Haití, ¿a dónde van a ir? Soto Jiménez, ¿Es para allá? Soto Jiménez estableció claramente cuáles son los peligros en términos de la migración descontrolada. ¿Por qué? Porque eso debilita la capacidad de negociación por mejores niveles de vida del trabajador dominicano, lo cual puede crear una situación explosiva dentro de la República Dominicana que podría dar traste con la estabilidad económica de la República Dominicana. Porque lo que está pasando es lo siguiente: nosotros no tenemos una economía en crecimiento, pero al mismo tiempo la pobreza y la desigualdad se aumentan. Están al mismo nivel. Entonces, como Dido lo acaba de decir, el 4% de la población le corresponde el 36% de la riqueza en la República Dominicana. Todo este crecimiento económico ha ido solamente a unas cuantas manos, mientras que la migración haitiana descontrolada ha favorecido ese 4%, porque paga menos sueldo, es una mano de obra que no contribuye, no hay que contribuir en términos de beneficios laborales y cosas por el estilo. Entonces, eso está creando un caldo de cultivo en la República Dominicana que podría conllevar a revueltas y levantamiento de la población, porque ahora mismo los dominicanos y los haitianos que viven en la República Dominicana están compartiendo la pobreza. Pero ustedes creen, usted que plantea eso, siga. No, yo no lo planteo yo, se lo planteo a José Soto Jiménez. Pero está bien, pero yo te voy a hacer una pregunta. Ya, Ok, hazme la pregunta. ¿Ustedes creen que si la mano de obra haitiana en la República Dominicana desaparece y ellos regresan a su país, a su territorio, para no decir país, República Dominicana se va a acabar? No. ¿Va a dejar de existir? ¿Va a dejar de seguir creciendo económicamente? No. ¿Va a dejar de seguir desarrollando? Los que creen ese juicio que la mano de obra haitiana es la que tiene parado a la República Dominicana. Pero nadie ha dicho eso. No, pero se ha dicho en reiteradas ocasiones. Bueno, por lo que menos gracias a los haitianos, por lo menos yo no lo he dicho. Somos lo que somos hoy día. Y no es verdad. No, yo no creo. Hay gente que plantea eso. Bueno, yo te voy a decir. Que si se van los haitianos, se acabó todo. Bernardo Vega hablaba claramente sobre eso en estos días. Decía que si se van los haitianos, estaríamos obligados, incluso los gobiernos que tengamos en ese momento, o el gobierno que tengamos, a dar mejores, permitir crear nuevos métodos para aumentar el salario, para aumentar una serie de cosas a los dominicanos para que se integren al trabajo tesonero. Entonces eso crearía un andamiaje favorable, estructural, que permita el crecimiento de la nación dominicana. Claro que sí. Claro. Eso está claro. Eso está claro. O sea, yo no creo. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que la matriz económica de la República Dominicana se ha ido destruyendo a través de la importación, y lo voy a decir lo siguiente, de la importación de mano de obra barata, pero hay un problema peor todavía. El problema peor todavía es que esa mano de obra barata debilita el crecimiento industrial de la República Dominicana y el desarrollo. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo fui a un hotel en la República Dominicana y estaban haciendo una construcción. Y eran todos haitianos los que estaban construyendo. Aquello parecía una fotografía de las catacumbas de principios de la humanidad, donde lo único que se utilizaba era mano de obra, pico y pala. ¿Por qué tú crees que llevan estos trabajadores? O sea, ¿por qué? Porque yo no voy, si yo tengo mano de obra tan barata, yo no voy a invertir en mecanizar, por ejemplo, traer un taladro eléctrico, traer maquinaria eléctrica porque me sale más barato. Porque hay aunque tú no lo quieras, hay que reconocerlo, señora, hay una explotación humana en el trabajo. No solo en la República Dominicana, sino en la India, el propio México. Es decir, yo en estos días estuve viendo un reportaje de, ¿ustedes ven esto qué? Esta venia que da Canadá para llevar trabajadores hispanos o latinos, es un trabajo explotado también. Lo que yo no voy a aceptar nunca, ¿pero por qué que la problemática haitiana es una problemática que Haití nos la ha impuesto a nosotros. No. Eso yo no lo voy a aceptar nunca. Es una situación que nosotros hemos impuesto a nosotros mismos para favorecer ese 4% que es el dueño del 36% de las riquezas. Para favorecer al mismo grupo, los empleados, porque son los mismos los empresarios. Y estoy ahí, quizás estaríamos compartiendo el mismo criterio, pero hay una situación.
yo no creo que ya eso que tú planteas, que todavía se sigue utilizando la mano de obra haitiana nada rudimentaria. Rudimentaria. Ya hemos pasado. Las grandes obras, las torres grandes que se están construyendo son con los niveles de tecnología superiores, igual que aquí. Allá se está utilizando una tecnología de último, ¿cómo dicen ustedes los que viven en este país? Lo que tienen, tecnología de punta. De última generación. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Allá se está utilizando eso, bueno, casi en la construcción de esas grandes torres. Tú lo puedes. Sí, pero ¿qué porcentaje? Un momento, ¿qué porcentaje? Y los haitianos. ¿Qué porcentaje de las obras que se construyen en la República Dominicana son las grandes torres versus la casita de Menganito de estar en la esquina? No, allá hay una revolución. Allá tú puedes ver. Mira, ¿qué tiempo tú tienes que no vaya? Bueno, yo estuve en febrero. Yo me iba contando frecuencia. Señores, ustedes saben, quiero antes de... Pero no, hay una cosa que yo creo que... Y perdona. Hay una cosa que yo quiero hablar sobre los ministros de Defensa. Recientemente, nosotros pasamos la noticia ayer, vimos al secretario de Defensa de los Estados Unidos en Brasil, Austin, lo cual a mí me dio tiriquito y hasta miedo, sabiendo que en octubre de este año hay elecciones en Brasil y todas las encuestas indican que muy posiblemente Lula vaya a ganar las elecciones. Y si nosotros recordamos la página sangrienta y negra que los militares brasileños escribieron en los años 60 y los años 70, yo tengo miedo de que nosotros podremos vernos frente a algo parecido a eso. Yo quisiera pensar que Austin fue allá a decirle a los militares, si usted le da un golpe de Estado, nosotros no lo vamos a apoyar. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta cómo Lula fue despojado de la posibilidad de correr las elecciones pasadas a través de los malos hábitos, de la corrupción de una persona formada como fiscal en los Estados Unidos, que se crearon cargos falsos para impedir que Lula corriera, entonces nosotros podríamos estar frente a una situación que ojalá yo me equivoque y ojalá yo esté mirando cosas que no hay, presagiando cosas que no existen, pero cuando yo vi al secretario de Defensa de los Estados Unidos en Brasil. Pero tú dices eso nada más. Pero súmale a eso que en República Dominicana es increíble, aparte de que lo que tú estás diciendo es cierto, pero quizás se conecta lo que voy a decir con eso, que no es lo mismo. El ministro de Defensa de la República Dominicana, el Morfa ese, Díaz Morfa, fue enviado por el gobierno dominicano a Brasil ahora en la actividad que hay allá ahora mismo con los ministros de Defensa, para que firme el acuerdo que se está estableciendo precisamente para castigar, para cuestionar a Rusia. Rusia, que es uno de los principales, como tú decías en estos días, proveedores de turistas hacia la República Dominicana, señor, que es la industria más importante, la industria sin chimenea de nuestro país. Nosotros no tenemos por qué tomar partido en un asunto. Nosotros tenemos hace mucho que desde el principio Dominicana... Vamos a perder a los rusos. Desde el principio Dominicana tomó partido. Firmando ese acuerdo que Estados Unidos está liderando en contra de los rusos, ese acuerdo, firmándolo el jefe de las Fuerzas Armadas Dominicanas, se puede decir del ministerio. Óyeme, eso es un error, porque Rusia, lo reitero, nos permite que nosotros generemos grandes riquezas para la República Dominicana, señores, en materia turística. Van a reaccionar ellos. Van a reaccionar nunca. El gran problema aquí es el siguiente. No es Rusia el problema de los Estados Unidos. Lo que ellos quieren derrotando a Rusia es romper, es China. Porque Rusia no representa económicamente una amenaza para el orden internacional. Porque la economía rusa es muy pequeña. Es China. Rusia le da un apoyo militar que es una consecuencia del apoyo, del poder económico que Rusia no tiene hoy. Ahora, el gran enemigo del orden mundial dirigido por los Estados Unidos y apoyado por los europeos es China. Y para nosotros es extremadamente estúpido, imbécil, y como en un país que está en recesión como los Estados Unidos, una Europa que se está destruyendo, nosotros, mira, y ahorita lo siguiente, estoy en contra de la
de la visión del presidente. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? No miremos hacia atrás. Pero si vamos a mirar para adelante, es Rusia y China lo que están en el norte. Pero en este caso particular, el presidente está mirando hacia atrás. Está mirando hacia Europa y los Estados Unidos, que es el pasado en términos de centro económico mundial. Y tratar de rescatar el pasado con cosas que no son posibles. República Dominicana, como toda Latinoamérica, tiene que tomar la misma posición de África, y es penoso que los africanos han sido capaces de tomar una posición diciendo nosotros no estamos ni con un grupo ni con el otro. Como México, como Brasil y como Argentina, que ya no firmaron la declaración. A una nota de la cual se hizo eco Levántate New York a principios de la semana, y fue justamente la exaltación como inmortal del deporte, decíamos en ese momento, de David Ortiz, el Big Papi, como le conocemos, ese toletero, como le decimos también los dominicanos, de potencia, y que se destacó. La palabra toletero viene de tolete. ¿Qué es un tolete? No, Sí. del bate, depende de la connotación que tú le pongas. No, pero como ahora estamos hablando eso de es un tolete de hombre, es un tolete. Estoy hablando de el inmortal del deporte, pero para lo que sí, yo quiero decir los dos dominicanos entiendan. Lo que yo quiero decir es que como nos hicimos eco de esa información justamente llenos de orgullo y todo eso, hoy, en el día de ayer, amanecemos como un poquito con la nota baja, porque tú dices, oye, y nuestros líderes y estos valores que tratamos de nosotros apropiarnos, pero que estos sean modelos referentes para nuestros jóvenes, para otros hombres y mujeres. Y sobre todo, ¿por qué no? Sabemos que incluso aquí en Nueva York ya eso se hizo ley, el asunto de que usted va a poder cultivar el cannabis o la marihuana, como le conocemos. Pero el propio alcalde había dicho la semana pasada que apestaba Nueva York a este olor del cannabis o de la marihuana. El hecho es que el Big Papi, este inmortal del deporte, ratifica y reconoce que es marihuanero, porque es marihuanero, se fuma su marihuana, pero sobre todo además es un empresario del cannabis. Él puede hacer, porque su dinero es su dinero. Ahora bien, yo siempre he dicho, y por eso es que yo soy tan difícil como para congregarme tanto en la iglesia, como para seguir a algún líder político, porque es que para mí, como hablamos a veces de la iglesia, que si usted es padre, pero que fue débil de carne, entonces lo que dijo ya no es. Entonces yo como que no creo en ese tipo de personas. Yo siempre he dicho que en el caso, por ejemplo, cuando aconteció el incidente, que todavía no se ha resuelto, y que la sociedad dominicana ni la justicia dominicana ha respondido nada de eso, el asunto cuando hirieron a David Ortiz, y que Boston, y que la propia justicia, él está preso, porque sirvió para algunas cosas, está preso Jan Alain, cuando enmascararon e hicieron un diagrama de lo que aconteció con ese asunto del David Papi. A mí nunca eso me ha convencido, y siempre yo he dicho, no ahora, podemos ver programas anteriores en los cuales lo he manifestado, que me gustaría y que sé que esta maniobra de poner pañitos tibios y de esconder esta realidad, lo que pasó, realmente era para esto, para exaltar al Salón de la Fama a David Ortiz. Pero Niurka. Pero mírenlo ahí, no es que, porque incluso, señores, Nueva York lo reconoce como un negocio. Ahora, ese es el negocio modelo para un hombre que tiene que ser modelo de nuestra juventud. Yo les pregunto, porque posiblemente yo esté equivocado. Bueno, Niurka, yo pienso que, tal cual tú decías, que ya hoy día, en lugar que él pretende hacer ese negocio, ya no se considera como sustancia prohibida la marihuana. Entonces, desde ese punto de vista, él tiene el derecho que le apetece de aplicar dentro del marco de la ley, de crear el negocio que le venga en gana. Él tiene los recursos suficientes, que moralmente, que éticamente no sea aceptable por nosotros, eso es otra cosa. Pero lo que podría ser antiético para muchas personas, para otras no lo es, o para otras personas. Entonces yo pienso que si tú me dijeras que en la República Dominicana quisiera establecer eso cuando ya está prohibido o en otro país, pero la marihuana hoy día se utiliza incluso hasta para enfermedades, combatir enfermedades. Va a depender el uso, y si además de eso, utilizando el pretexto de la marihuana, él quizá meta otras cosas por ahí, sustancias prohibidas, yo entonces cuestionaría. Ahora, vuelvo y reitero,
yo, en el caso de él, si hubiese sido la figura, tomando en cuenta el daño que hace esto, ¿no? A los seres humanos que la utilizan, yo no lo haría, pero es una cuestión personal de él y está dentro del marco de la ley, señor, y no tiene nada que ver con el referente del Salón de la Fama. No, perdón, para ahí. Porque ya no voy a hablar más, ahí. Porque el asunto es que todo esto del Salón de la Fama, justamente todo se escondió, justamente esto para alcanzar el Salón de la Fama. Porque esta nota sale luego que ya él fue Salón de la Fama. Bueno, el hecho es que a mí no me consta eso. La marihuana es legal. Es legal. Y otra cosa es lo siguiente, nosotros tomamos como parámetro para analizar lo malo que es la marihuana, un país que con 4% de la población consume el 70% de la droga ilegal en el mundo. Tú te preguntas, ¿el problema es la marihuana o la sociedad norteamericana? Porque yo te voy a decir lo siguiente, Canadá tiene años con la marihuana legalizada. ¿Se han incrementado los crímenes? No. En los países escandinavos, y específicamente Dinamarca, tienen siglos, no solamente la marihuana, inclusive drogas, cosas. ¿Se han incrementado los niveles de dependencia? No. ¿Se han incrementado los niveles de criminalidad? No. ¿Por qué en los Estados Unidos tiene ese efecto y no en el resto del mundo? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir no son los problemas, no es la marihuana el problema. El problema somos nosotros que hemos creado una sociedad que es antihumana. Entonces, lo que David está haciendo es completamente legal y no es reprochable, desde mi punto de vista. Ok, no hay problema que la produzca y que la consuma, porque él se la consume, está bien. Pero yo les invito, no, es una apreciación de ver, es una forma diferente de ver las cosas, esa es tu opinión y esa es la tuya. Yo sé la momento, tú puedes asegurar que desde el punto de vista de salud, el tabaco es peor que la marihuana. Para mí no es el modelo, y yo pienso que hay que ser coherente con el discurso. Es decir, yo sé que todo esto que se hizo, eso fue una maniobra para alcanzar el Salón de la Fama, y entonces qué justo que salga eso. Incluso el caso que se dio en la República Dominicana lo escondimos, tanto Boston como la justicia en la República Dominicana escondieron esto para tener otro Salón de la Fama. ¿Tú me quieres decir que tus valores morales son absolutos? No son absolutos. Entonces tú quieres decir que él no debería ir al Salón de la Fama si él legalmente está vendiendo marihuana. Pero tú lo dijiste los otros días con Pete Royce. Porque lo de Pete Royce fue ilegal. Bueno. Lo de Pete Royce fue ilegal. Es ilegal. Pero fue ilegal. Okay. Pues nada, sigamos así, señores, así como también le damos apertura a todo lo que están haciendo con este asunto de la identidad de nuestros niños. También esto forma parte de eso. Eso es parte de la diversidad y del sentido común. Vamos a nuestro contenido en Nueva York con Rafael Díaz y volvemos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. No se mueva. Los propietarios de apartamentos y casas en la ciudad de Nueva York, especialmente los compradores crecientes, muchas veces desconocen a plenitud de las obligaciones que tienen como caseros y los recursos municipales a los que pueden acceder, por lo que la administración del alcalde Eric Adams está lanzando una herramienta que busca educar sobre sus responsabilidades y opciones. Así lo anunció el mandatario local tras presentar la guía llamada Manual para Propietarios de Viviendas, Protección y Mantenimiento de Viviendas en la ciudad de Nueva York, elaborada con una inversión de 44 billones en la expansión de la propiedad de vivienda, especialmente en comunidades de bajos ingresos. Un pistolero disparó varias veces anoche desde la plataforma hacia el interior de un tren del metro de Nueva York en Queens, hiriendo a un adolescente en la pierna. La víctima de 18 años estaba en un tren de la línea A en dirección sur en la parada Beach 67 Street en Rockaway anoche alrededor de las 9:50 de la noche, cuando un atacante vestido completamente de negro disparó desde la plataforma, dijo la policía de Nueva York. Milagrosamente no hubo más víctima. El adolescente recibió un balazo en la pierna, pero siguió en el tren hasta bajarse en la siguiente parada. Fue llevado al hospital Bronxdale, donde se encuentra en condición estable. Ángel Montañez fue sentenciado entre 25 y cadena perpetua por estrangular fatalmente a su suegra Lidia Herrera frente a sus hijos al invadir su hogar en el condado del Bronx. Montañez, de 42 años, fue declarado culpable de homicidio en segundo grado por la muerte de Herrera, de